Relatás en algún texto que he leído, empezaste a escribir terminada la escuela secundaria que hiciste en Buenos Aires. Sí. Volviste por ese recuerdo, esa nostalgia del paisaje querido. Así es. El paisaje del río. Sí. ¿Qué es ese paisaje del río para vos? Mira, es la primera imagen de mi infancia. Sí. Es decir, lo ineludible. Sí. Lo que está allí desde siempre. Ajá. Lo que viene con una carga de recuerdos. Ajá. Pero, digo, ¿se entendería eso entonces como el punto a partir del cual empezás a caminar en tus textos, en tu escritura? Así es. ¿Y cómo era y cómo es ahora esa vivencia? Esto es, la vivencia de empezar a escribir en los años jóvenes, leer lo escrito hoy en aquellos años y reescribir o tomar los mismos temas. ¿Puede marcar diferencias de óptica? Sí, porque se dio de la siguiente manera. Sí. Yo no empecé haciendo una literatura del agua, una literatura del río. Ajá. Cuando empecé a escribir literatura sí. o narrativa. Sí, ya, perfecto. Hice narrativa fantástica. Ajá. Pero no escribí muchos cuentos. Sí. Y media docena de cuentos. Sí. Bueno, media docena. es un buen número, ¿no? Media docena de cuentos de literatura fantástica. Ajá. Y recién después, en el año 1953, me vino una especie de raconto, de nostalgia de lo vivido en un determinado lugar. Sí. Y el lugar empezó a tomar una preeminencia que me obligaba a buscar historias y personajes relacionados con ese ámbito. ¿Tiene que ver con la búsqueda de las raíces? ¿O de la pertenencia? En mi caso yo diría que sí, tomándolo sin demasiado rigor. No, porque estamos hablando de tu óptica, de tu experiencia vital, ¿cierto? Sí, es así. Es así. Yo cuando era chico estuve muy dado al puerto, a los barcos. Ajá, es una cosa muy linda. A la laguna. Por ahí, sí. Entonces todo eso ha creado un caudal de recuerdos, de reminiscencias, de posibilidades, el conocimiento del lugar y de la gente. Claro. Es que no había que salir a buscarlo, porque estaba allí. Te golpeaba la puerta de tu casa. Te golpeaba la puerta. Claro. Está. De esa manera interpretás que el escritor se convierte en testigo. Creo que sí. Yo creo mucho en eso. ¿Y crees vos que ese testimonio puede alumbrar la historia del lugar? ¿Puede enriquecer la historia del lugar? Siempre y cuando sepamos que hay que hacer una diferencia entre historia y narrativa. A ver, ¿cómo es eso? La historia requiere precisión. Precisión de fechas, de biografías, de acontecimientos, documentación de hechos. Es decir, demostrarlos. Hay que demostrarlo. En cambio, la narrativa no. La narrativa es imaginación, es invención, es atender el lenguaje de los sueños. Pero en ese proceso de creación o de invención, ¿la realidad se filtra y se entreteje? Sí, en mi caso. ¿Como para dar carnadura? En mi caso siempre. En mi caso siempre.
Salvo en la última etapa de la vuelta a la literatura fantástica, en ese libro que se llama El tiempo y los sueños. Allí ya me desvinculo un poco de este ámbito que me fue tan nutriente y tan rico para escribir mis novelas y la mayor parte de mis cuentos. ¿Y por qué ese cambio, José Luis? ¿Sentís como agotado o te dejás llevar? No sé, no te podría decir. Creo que se cumplió una etapa y que posiblemente podríamos decir que está agotada. Entonces, si tu obra está vinculada o se la vincula con el paisaje del río, el fluir del agua, por ahí se habla de cómo el fluir de la conciencia, no hay un plan predeterminado en vos de tocar determinadas cosas, sino que cuando ese fluir termina, a otra cosa, pasas a otro tema. Salvo a la búsqueda. A la búsqueda, ¿no? Y eso, o espero que me encuentre tal o cual cosa. ¿Es fácil construir un texto a partir de un dato o de una anécdota? ¿O es como la tarea del relojero que va a armar? Es decir, en una primera instancia lo escribís, porque te vino una especie de inspiración, lo sentís, lo ubicás, lo tenés conocido, y entonces cuando viene la idea, avanzás sobre eso. Después viene la etapa de corregir. ¿Y sos de corregir mucho? Sí. Esto tiene que ver con el rigor. Tiene que ver con el rigor, con la buena prosa. Con el no estar definitivamente conforme nunca. Nunca. Pero me han pasado cosas muy, muy curiosas. A ver. Escribí una vez un cuento que está incluido en Gente de Palabra. Sí. Y no me conformaba el epílogo. Escribí muchas veces el epílogo, lo intenté en una forma, en otra forma. Y entonces, ¿qué hice? Me venció, lo guardé en un cajón. Claro. 10 años después, 10 años después, buscando papeles, me encuentro con esto. Lo leo y estaba terminado. Qué cosa, ¿no? Y así lo publiqué. Esto es, uno cree que gobierna lo que hace, pero las cosas lo gobiernan a uno, ¿no? Es interesante. Y está bien, y era el epílogo que correspondía. Esto es, pareciera que se resistía a que lo forzaras la situación. Así es. Y me pasó lo mismo con una novela que está terminada desde hace 4 años, pero que demoré 20 años en escribirla. La escribí, la reescribí, la escribí en primera persona, en tercera persona, relato omnisciente, relato objetivo. No encontraba el final. Había un momento en que paraba el trabajo y decía, bueno, pero toda esta construcción, ¿para qué? ¿A dónde voy? Y al final lo encontré 20 años después. Claro. Esto es la escritura como un trabajo de la inteligencia puesta en acción, ¿no? Claro. Esto es no la literatura como pasó el ángel que me iluminó y de un tirón escribí todo esto, ¿no? A veces te vienen los desenlaces y el desenlace es la motivación de la obra que has escrito. ¿Y ese desenlace se te impone? Generalmente sí. ¿O es la resultante de una serie de cuestiones internas? Generalmente el desenlace forma parte de lo que podríamos llamar la forma de lo que has relatado. Para tal forma, tal desenlace. No lo podés cambiar. Si lo cambias, estás resintiendo todo lo anterior, estás forzando. Por eso es tan importante cuando uno escribe literatura narrativa, tener el principio y tener el final. Y el medio lo componés. Ahí es donde podés hacer variaciones. Claro, pero ese lo componés, lo decís con mucha facilidad, con una frescura, pero significa... Significa esfuerzo, probar, errores, salvando errores. Es una aventura, ¿no? Es una aventura. Es una aventura. Eso es lo que tiene de lindo. ¿Es una aventura que vale la pena? Sí. ¿Por qué?
Porque te mantiene vivo durante todo el tiempo que la aventura se mantiene. Cuando la aventura se enfría y se diluye, pierde el hechizo y te quedas sin fuerzas para seguir. La mente sigue trabajando. Yo, sin pensarlo, estoy componiendo un libro de cuentos. Y nacen los personajes, los rechazo, vuelven. Mentalmente lo voy haciendo. Es un juego entre fantástico, apasionante y peligroso al mismo tiempo, ¿no? Porque en ese proceso de gestación seguramente uno se enfrasca tanto en lo suyo que pierde la relación con lo cotidiano, con lo doméstico y con lo de alrededor a veces, ¿no? Entonces se sumerge en lo suyo y... Te sumergís en lo tuyo y no querés que te distraiga. Claro. Necesitas tiempo, silencio y disciplina.